Hay dos temas importantes, llamativos, destacados, con respecto a la muerte del señor Brochero, del cura Gaucho, del cura Brochero. Hoy para nosotros es San José Gabriel del Rosario Brochero. Y es cuando ya va llegando su final. Todos ya lo conocemos, pero es tan valioso, es tan de Dios el recordar todo su final, ¿no? Un final propio de un buen cristiano, de un justo cristiano, de un santo cristiano. Como él se empieza a desprender de su vida, de sus cosas, de todo, y lo va entregando como el Señor Jesús, ¿no? En momento tras momento, cosa tras cosa, elemento tras elemento. Cuando en octubre de 1913 le escribe esa carta a su amigo, que era el obispo de Santiago del Estero, Monseñor Martín Yáñez, y él le dice que estaba ciego de remate, que no veía absolutamente nada, que decía la misa de memoria y decía todos los días la misa de la Virgen, que no tenía sensibilidad en sus brazos, de los codos hasta las puntas de los dedos, en sus piernas de las rodillas hasta los puntos de los pies, porque la lepra ya lo estaba devorando. Y no era por dejado, sino porque no había otra forma de hacer nada. Y él estaba allí en su casita, en su casa, el terreno que le había comprado a su cuñado, el esposo de su hermana Aurora, y él se había construido lo que hoy es el museo de la casa donde murió el santo cura. Y él se había construido ese pedacito haciendo ala hacia el oeste de lo que era la parte que tenía construida Aguirre con su hermana Aurora. Y parece, cuando uno la mira ahí de frente, parece toda una sola casa, pero era una y él le agregó la otra, y ambas se comunicaban por el comedor. Y allí estaba él, ¿no? Pero cuando escribe esa última carta a su amigo, le dice que le da gracias a Dios, porque lo ha sacado de la vida activa para dejarlo en esta vida pasiva, donde así él, ciego de remate y no pudiéndose casi ni hincar, doliéndole tanto el cuerpo en cada genuflexión que hacía, pero sin embargo se arrodillaba ante la hostia consagrada, sabiendo que lo que estaba consagrando era el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, de lo cual él se sentía ardorosamente testigo. Es allí donde él dice: y así me permite rezar por los hombres pasados, presentes y por los que han de venir hasta el fin de los tiempos. Y así José Gabriel del Rosario Brochero, el hijo de Petrona, el hijo de Ignacio, aquel que había heredado la laboriosidad de su papá, porque se dice que de un médico su hijo es médico, de un carpintero su hijo es carpintero, y don Ignacio era arriero de vacas, arriero de mercaderías, y su hijo también le salió arriero, pero arriero de almas, arrió almas al encuentro con Jesús. Y así es como él rezó en aquel momento por los hombres pasados, presentes y por los que han de venir hasta el fin de los tiempos. Rezó por vos, rezó por mí, rezó por todos nosotros. Y así él llega a su final, ese final que tantas veces nos lo han relatado y redactado, y que se empieza a dar en la tardecita ya del 25 de enero de 1914, pero cuando ya llega el 26 de enero de 1914, dice que el padre Pío Angulo llega como a las 5 de la tarde más o menos y le administra el sacramento de los enfermos, lo que en aquel momento se llamaba la extrema unción, hoy lo llamamos unción de los enfermos. Y el padre Angulo ha podido ser, y relatado por él mismo, el confidente del padre Brochero en esos últimos momentos, esos momentos cumbres de la vida de Brochero, que ya caminaba, ya estaba en las puertas de la patria celestial.
Nos cuenta el padre Pío que José Gabriel recibió los sacramentos con entereza cristiana, con resignación ejemplar y con piedad propia y virtuosa de sacerdote. Y continúa, según las narraciones, el padre Pío Angulo, proponiéndome hacerle entrever en la eternidad la perdurable recompensa que Dios deparaba a su vida consagrada, a gloria divina y a la salvación de las almas. Le dije que en el cielo le esperaban las innumerables almas que le había salvado en los ejercicios de su ministerio sacerdotal y con el desempeño en la casa parroquial y en la casa de ejercicios. A lo que Brochero le contesta con acento firme: sí, porque los papeles están rotos. Preguntándole yo, dice el padre Pío, si se refería al documento que escribió San Pablo, donde se decía que había sido triturado todo en la cruz redentora, me contesta: no solamente eso, también los documentos personales, porque si alguna parte hubiera tenido el diablo, el documento está rasgado y de boca no cobra nadie. La testigo Rafaela Villarreal, que fue la que ponía los fomentos calientes que el médico había recetado, pero solo el día que murió, porque antes se encontraba muy mal, y ella le tuvo que avisar a la familia que Brochero estaba concluyendo, recostado en la cama y casi dormido por el efecto de la inyección que le habían puesto con morfina para poder calmar en algo los terribles dolores que estaba sufriendo. Rafaela permanecía allí, secándole la transpiración, quien nos cuenta que le pedía el rosario y el breviario, y el cura Brochero repetía: Jesús, José y María, sé la salvación del alma mía. Victorio Palacio, al que tanto quería Brochero, estaba a su lado. Él es quien busca a todos diciendo: el señor Brochero se ha dormido. Y estaba roncando, pero ya no se siente lo que respira. Fueron a verlo y lo encontraron muerto a las 8 de la noche de aquel triste y glorioso día 26 de enero de 1914. El sepelio fue solemne, fue el sepelio de un humilde servidor, pero sabemos, fue el sepelio de un grande. Las palabras expresadas allí por su sucesor lo pintan con justicia y en brevedad. No vengo, señores, a derramar estériles lágrimas sobre esta tumba que se abre y los despojos ya fríos de un hombre. Vengo más bien a endulzar las amarguras de vuestras penas y volver fructuoso vuestro llanto con el recuerdo de su actuación brillante en medio de nosotros. Ese era el final que le daban aquellos que habían sido sus amigos, sus íntimos, quienes más sintieron el dolor terrible de perder a su pastor con olor a ellos, a su pastor con olor a pueblo transpirado, sudado, trabajado. Y también lamentablemente hubo que hacer algo. Había muerto de lepra, y de lepra de la brava. Por lo tanto, se tuvieron que quemar todas las cosas. Todo se quemó, absolutamente todo lo que había sido del señor Brochero. Pero ese día cantó el río Panaolma. Florecieron los árboles, se rieron las sierras, bailó el viento del oeste y las mulas retozaron alegres en sus corrales, porque José Gabriel Brochero se había metido bien adentro de la madre tierra. Por eso la naturaleza entera celebró su tránsito, su paso a la vida eterna, porque el hijo de la tierra había ido a encontrarse con Tata Dios, pero se quedaba aquí, bien hundido en las raíces del suelo serrano, como semilla de esperanza. El pueblo sufrió mucho la muerte del cura Brochero, no solo por su presencia, sino porque la lepra los había alejado de aquel que tanto había hecho por ellos. Era muy común verlos mateando, con los ojos fijos en el recuerdo de tantas y tantas situaciones vividas, codo a codo con el sacerdote que los había arriado hasta el Señor. Sus obras e historia recorrían los valles serranos a una velocidad increíble. Y así, el cura comenzó a ser el motivo de sus oraciones. Y era muy común oír las palabras: ayúdame, mi curita, porque Brochero
Primero fue santo en el pueblo. Y así se entrega, así muere, absolutamente desprovisto de todo, no le quedó nada. Sí, lo único que le pusieron para su velatorio fue el alba que tenían guardada de su ordenación y una casulla, nada más, fue todo lo que tenían, y eso fue a parar al cajón donde él fue sepultado, allí en la capilla de la casa de ejercicios, en el piso, en el centro, porque las hermanas esclavas querían cuidarlo porque temían de que alguno más quisiera quemarlo también sus restos. Pero no fue así. El Señor obró maravillas. Y 2 años después, el 28 de enero de 1916, el gobernador Cárcano toma una decisión unos días antes, pero ese día se confirmó, ese día quedó establecido. El pueblo cambia de nombre. Villa del Tránsito deja de llamarse Villa del Tránsito y se pasa a llamar Villa Cura Brochero. Apenas 2 años, no era nada, porque ni siquiera había empezado su proceso de canonización, nada. Latía su corazón en el corazón de los serranos. Acordémonos aquella carta que le escribe a Juárez Selman en noviembre de 1905, cuando le dice: he podido pispar que quedaré para siempre, siempre en el corazón de los que habitan el lado occidental de las Sierras Grandes, porque seguramente él era el que había sentido eso, que quedaba vivo en el corazón de sus serranos, y quedó vivo también en el corazón de aquellos que en algún momento hasta discutieron con él. Fueron sus opositores, pero se dieron cuenta que ante semejante figura solamente uno podía reconocer esa santidad, esa fuerza del justo de Dios. Y es así como la misma Iglesia, la Santa Iglesia Católica, acepta que un pueblo que llevaba el nombre de la Virgen fuera cambiado por el nombre de un cura, que a decir verdad era nadie, porque todavía no había pasado nada, pero había pasado todo lo que había tenido que pasar. Él le había dado su vida a una porción de tierra que de ahí en adelante llevaba su nombre, Villa Cura Brochero. Sus obras daban testimonio del incansable trabajo realizado por el santo cura. Si alguien subiese al Champaquí, que es la sierra más alta, vería el trazado de caminos y caminos que, como senderos de hormigas, el cura construyó con sus paisanos para lograr agilizar los movimientos del traslado de lo que el pueblo comercializaba. Pasaron los años y la figura de Brochero, al contrario de opacarse, se agigantaba, y en el decir de los serranos se sucedían milagros tras milagros de aquel que había dicho que siempre estaría con ellos. La popularidad del cura Brochero era tal que en el año 1945, estreno del exitoso film El cura gaucho, dirigido por Lucas de Mare y protagonizado por Enrique Muiño, se produjo un notable incremento de visitantes a la zona de la Villa Cura Brochero. Esto animó a las hermanas esclavas a acondicionar una sala de la antigua casa de ejercicios espirituales para exponer algunos objetos que habían pertenecido al padre Brochero. Con el tiempo se creó el museo, que abrió sus puertas el día 25 de enero de 1957. Justamente 50 años después, en 1964, el padre Aznar y el padre Paravano, que eran 2 jesuitas que venían a dar ejercicios espirituales acá a Brochero, empezaron a darse cuenta que la gente, justo se habían cumplido 50 años de su muerte, si bien siempre se había mantenido en el populus, es decir, en el pueblo, en los paisanajes, que hay que evitar que sea lo que ve hoy uno. Era el pueblo, sigue siendo el pueblo de Villa Cura Brochero, de Villa del Tránsito. Hay que sacarle el turismo, hay que sacarle todo eso, o sea, imaginarlo como simple pueblo de montaña. La gente criollaje seguía recordando casa tras casa las cosas de Brochero. Y la casa de ejercicio seguía siendo el edificio más imponente que tenía la zona. Hoy en día está casi como perdida, ¿no? Igualmente se ve, pero tengo que decir, hoy el museo, ¿no? Está, pero era
vos imaginate en los años 40, venir a Brochero, era todo tierra, caminos angostitos, colectivitos, esas chanchitas que eran que ellos serían de 16 personas, 20 personas que cruzaban las altas cumbres y llegaban a Brochero y encontraban semejante edificio, ¿no? Eso es lo que a veces le cuesta a la gente entender. Pues si lo queremos medir con los valores de hoy te digo, bueno, ¿qué es eso? No es nada. Pero imagínatelo, un pueblo chato, un pueblo de casas casi coloniales, un pueblo de casas de barro, y lo que era, eso fue lo que hizo el cura, y para la gente era admirable, pero además como vivir con la esposa o con los hijos, ¿no? Es decir, es mi esposa, son mis hijos, ¿qué pasa? ¿No? Y, o sea, la cotidianeidad y la costumbre de lo cotidiano. Pero estos dos curas, en el año 64, cuando se cumplen 50 años de la muerte, empiezan a anotar, se toman el trabajo de empezar a anotar las cosas que escuchaban, los relatos que escuchaban en la gente, y cómo había cambiado la zona. Entonces ellos empiezan y si bien ya estaba, pero empiezan a tomar nota más puntual de todas las cosas que había hecho Brochero. Y ahí empieza la cuestión. Ahí se le pide al cardenal Cayano, que era el cardenal primado de la Argentina, que envíe una carta a Roma pidiendo que se abra el proceso de canonización, y Cayano escribe la carta a Roma y así se abre el proceso, pero quedó ahí, se abrió y además quedó listo. El 17 de marzo de 1967, la Santa Sede autorizó que el proceso de canonización de José Gabriel Brochero se iniciara en la Arquidiócesis de Córdoba. El proceso de canonización incluyó la instrucción realizada en Córdoba, donde se recogieron 22 testimonios, y otra efectuada en Cruz del Eje, en la cual testificaron 39 testigos. A pesar del tiempo transcurrido, 53 de los 61 testimonios correspondieron a testigos que conocieron personalmente a Brochero. Este proceso detallado finalizó el 5 de junio de 1974. Al mismo tiempo, el 28 de noviembre de 1967, se iniciaron los procesos sobre los escritos de Brochero. Era el 6 de enero de 1973 y exhumaron el cuerpo del cura Brochero. Estuvieron presentes entonces el arzobispo de Córdoba, el cardenal Raúl Primatesta, el presbítero Vitario Truco, el obispo de Cruz del Eje, Pechuán Marín y Monseñor Amelio Guerra. Con ellos estaban todas las hermanas esclavas del corazón de Jesús. Entre ellas también la hermana Magdalena Quiroga Yancy, con la tarea de acomodar los huesos de Brochero, tarea que la marcó de por vida, la cual la llevó a misionar, siguiendo el ejemplo de Brochero, en Rusia, en Berlín, en lugares muy difíciles, y en el continente africano. Allí daba los pasos y la obra de Brochero continuaba con su ejemplo y siguiendo, llevando más almas a Dios. Pero esto, cuando fueron terminadas todas las tareas y los procesos, en el 30 de enero de 1974 se habían recogido 340 escritos de Brochero, ya que estaban en propiedad del arzobispado de Córdoba. Si bien no se presentaron objeciones propiamente dichas, los censores evidenciaron con cierta perplejidad ante los escritos de Brochero. Ambos censores manifestaron que algunas de las expresiones de Brochero se consideraban vulgares, impropias de los santos. Uno de ellos señaló que el cura Brochero era un hombre psicológicamente rudo, hecho que se manifiesta y se pone en evidencia en la manera ortográfica de escribir. Apenas encontramos una carta ortográficamente correcta. Brochero se había desempeñado como prefecto de estudios del Colegio Seminario Mayor de Córdoba y se recibió de maestro en filosofía en la actualmente llamada Universidad Nacional de Córdoba, por lo que su lenguaje no respondía a falta de instrucción o incorrección ortográfica. Con todo, ambos censores coincidieron en afirmar que las expresiones de Brochero respondían a una deliberada intención pastoral de hacer comprensible el Evangelio a los serranos de Tras la Sierra.
Uno de los censores se preguntó además si el cura Brochero hizo política. Se hacía mención de su amistad con políticos liberales, que databa de la época en que Brochero era estudiante en el Colegio Seminario y en la Universidad de Córdoba. Otra colección de manuscritos importantes fue la de José Luis Moreda, propiedad de su familia. No obstante, la investigación posterior reveló la existencia de un centenar de escritos más. Remitidas a la Santa Sede, se abrieron las actas en los 3 procesos el 18 de julio de 1974. Miguel Juárez Selman, Ramón José Cárcano y otros habían sido condiscípulos suyos. Las investigaciones posteriores demostraron que Brochero se opuso a las disposiciones de inspiración liberal y que denunció la masonería presente en la política argentina. Además, los políticos que apoyaron su proyecto del ramal ferroviario Soto-Dolores pertenecían a diversas extracciones y no tuvo dificultad en enrostrar a sus amigos liberales su incoherencia cuando no cumplieron las leyes promulgadas. Ante las dudas que provocaba la intervención del cura Brochero en política, el censor de la causa de beatificación y canonización expresó: encontramos un deber en casos similares su intervención en política, por cuanto eso servía a iluminar a aquellos serranos y arrancarlos de la pobreza. Este era su único objetivo, hacer el bien a todos. Brochero era únicamente apóstol, ardiente evangelizador de los pobres, que habría mandado al diablo sus instrumentos de apostolado, caminos, ferrocarriles, escuela, o a la misma mula mala cara sobre la que recorrió miles de leguas a través de las montañas, si hubiera apenas advertido que todo esto no servía a su único objetivo, ganar almas al Señor. El 3 de marzo de 1979, la Congregación para las Causas de los Santos emitió un decreto en el que reconocía que en los escritos de José Gabriel Brochero no había nada contrario a su proceso de canonización. En 1980 se publicó el Sumarium, un compendio de las declaraciones de los testigos, y en 1982 se publicó la Informatio, en que se señalaba el ejercicio extraordinario de las virtudes cristianas. El obispo Carlos José Ñáñez, actual arzobispo de Córdoba, el cardenal Villalba, en ese entonces obispo de la diócesis de San Martín, dieron testimonio de que en la visita que le hicieran al Papa los obispos argentinos a final de la década de los 90, cuando le hicieron referencia del padre Brochero y el deseo de que fuera proclamado beato, Juan Pablo II pronunció esta frase: entonces el cura Brochero sería el cura de Ars de la Argentina. Finalmente, en el año 2004, por el mismo San Juan Pablo II, el cura Brochero fue declarado venerable. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no es llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz. Es que esa paz revivirá en su voz, la flor te
llegará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ves llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad.